Sean todos muy bienvenidos, queridos amigos, una semana más. Han pasado las fiestas patrias aquí en Chile y estamos listos para poder acompañarlos en una nueva semana. Ustedes saben, con el podcast preferido de cada uno de ustedes, que es una conversación entre amigos y a la vez también ustedes, que son nuestro distinguido público, que nos escuchan en cualquier plataforma, nos acompañan cada semana en Legión Oculta, con su café y con sus galletas. Aunque a veces podría ser una tabla de 3 quesos con un vino, también puede ser, uno nunca sabe. Las conversaciones se dan en cualquier instancia. Así que vuelvo a agradecer a todos los que han dejado un like, los que han visualizado nuestro podcast, ya sea en YouTube, en Evox, en Spotify, que hemos tenido una bastante buena recepción. Yo me siento súper agradecido por eso. Pero también hay que tener en consideración que uno no es ninguno. Siempre hay una contraparte, el yin y el yang, la oscuridad con la luz. Yo represento el lado oscuro, pero tenemos que tener el equilibrio, la parte de la luz. Aunque en cierta medida, como que estamos pedidos acá, esta pareja de conductores paganos y todo lo que hemos hablado en contra de todo lo que es la religión, pensamiento y ese tipo de cosas. Y sobre todo el algoritmo en Instagram que siempre nos lleva a los mismos videos, en la cual ya estamos pedidos. Pero es importante también mencionar que somos el equilibrio perfecto, la conversación amena de cada semana y hay que presentarla como corresponde. Ahí, claro, dice, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Por Dios, qué atroz. No, hay que presentarla como corresponde. Y nosotros somos así, sin tapujos, no estamos... O sea, sí tenemos mesura en hablar ciertas cosas, pero ya estamos claros que vamos para abajo, VIP, como jefe Caldera. No importa, Victoria por un lado y yo por el otro. Así que saludemos a Victoria como corresponde. Victoria Muñoz, nuestra querida conductora del podcast Legión Oculta, donde siempre nos sorprende con grandes aportes, grandes temáticas y esa voz incomparable como a muchos seguidores les encanta. Para que estamos con cosas. Lo dicen, lo mencionan, lo han dejado en los comentarios. Así que rimbombante el saludo para Victoria Muñoz. Ambos, Vicky y Mario, desde Curacaví, región metropolitana, Chile. Bienvenida, Victoria Muñoz. Hola, mi querido, estimado compañero capitán Mario Ufo. Qué grata bienvenida. Qué grata bienvenida. Qué gusto volver a encontrarnos en este espacio. Hoy yo, café, de Real Café. Y con este rico brebaje también quiero darle la bienvenida a todos los que nos escuchan y agradecerles de antemano por sus comentarios y por sus likes y por escucharnos. ¿Qué nos convoca el día de hoy? En primera instancia, una grata conversación. El tiempo se nos hace corto. No, eso pasa volando. Siempre es lo mismo. Pero créeme que eso es gratificante, por lo menos para mí. Yo me siento cómodo, me siento bien. Mira, estoy relajado acá en los estudios centrales. Así te veo. Es mi rincón, que estudios centrales. Mira, un par de audífonos, obviamente de cronista deportivo, un micrófono ad hoc. ¿Por qué? Porque la temática... Oye, voy a hacer un pequeño paréntesis. La gente creerá que nosotros tenemos un programa súper preparado, que somos súper mesurados en entregar información súper planificada y a la vez dentro de los márgenes. Olvídenlo, acá nosotros es una conversación. Más que entregar información de una temática. Tenemos pauta. No, qué pauta, sí. A ver, yo siempre considero que una conversación tiene más provecho o es más provechosa que un programa. O sea, no quiero decir que los otros programas que sean regulados o dentro de los parámetros estén mal. No. Somos distintos, somos diferentes y eso también llama la atención, por lo menos de mi parte. Y si la gente lo considera de esa forma, den like, suscríbanse, ahí está la campanita y síganos en cualquiera de nuestras plataformas. Ya me puse comercial. Quiero mi cuadro de YouTube. No importa. Entonces, ¿qué nos reúne? Un tema que yo venía peleando hace semanas. De repente como que está un poco desconectado. Sí. Y yo le decía a Victoria, oye, vamos a hablar. No, chuta. Después la semana siguiente, vamos a hablar de... Esta semana no. ¿Vamos a hablar de esto? No, chuta, otra vez. Y hoy, al fin ha llegado el día. Al fin. Y yo creo que también es una de las cosas en las cuales es una promesa. ¿Te has dado cuenta que este tema es algo prometido en muchas religiones? No es una posibilidad,
es una promesa. Yo lo veo desde ese punto de vista. Y me refiero a la reencarnación. Y dime lo contrario, ¿es una promesa por un ser superior que nos está viendo desde el cielo, desde el más allá, sentado en un trono de nubes, o quizás esperándonos en otro plano, en el nirvana, en el otro mundo o en otra dimensión? ¿Te suena a ti hablar sobre reencarnación? Me encanta recalcar la reencarnación. Absolutamente sí, porque es un tema que me gusta mucho, la verdad. Pucha, pero la verdad es que la reencarnación no es compatible con todas las religiones, querido Mario. Ya. Pero ¿sabías que en la religión católica también se habla sobre la reencarnación como una promesa de existencia perpetua? Pero no como la conocemos habitualmente. Porque si hablamos de la reencarnación, primero hay que hablar que es una creencia. Una creencia. Sí. O sea, no es algo que esté estipulado científicamente. Me acordé de nuevo de un amigo con un paper científico que hable de que la reencarnación existe, a pesar de que sí hay... ¿De quién te acuerdas? Sí, un saludo para mi querido amigo. Él me va a decir, cariños, Maledeto, me jodiste, no importa. Pero hay que tener en consideración que la ciencia igual ha hablado sobre este tema de la reencarnación, y hay casos bastante puntuales de niños que aluden a haber reencarnado y tienen recuerdos pasados, pero es harina de otro costal. Pero aquí hablamos de una creencia, y creencia es la aceptación de un hecho sin una contradicción, en la cual yo asevero que es de esa forma sin tener una prueba considerable de su existencia. Y entre ellos está la religión. Sí, es que ahí entramos en nuestros temas favoritos, yo creo, que son los que no son tangibles. Y por eso tú lo puedes abordar de distintas formas, porque no hay nada, o sea, en el fondo uno lo puede creer o no creer, pero científicamente no está comprobado. Claro, y a la vez también es una forma donde la persona se atribuye una responsabilidad de salvación. A ver, vamos a hablar de cualquier tema. Una creencia en sí. Yo creo que, ejemplo, Victoria es un ángel. No, yo estoy convencido de que Victoria es un ángel. Convencidísimo. A pesar de que tiene 2 cachos y una cola de flecha que le salen aquí a la distancia. Bueno, a los dos en todo caso. Pero yo creo ciegamente de que usted es un ángel. Pero quizás otra persona va a decir, no, pues ¿cómo compruebas que ella es un ángel? No voy a tener la forma en la cual yo te pueda convencer tácitamente de lo que es. Pero es así el tema. Así es. Muchas veces el desconocimiento de algo... Solamente te quería mencionar que cuando uno tiene esa creencia muy arraigada, para ti forma parte de tu verdad, aunque sea distinta de la verdad de otra persona. Porque como no lo puedes demostrar, yo creo que, vamos a poner el ejemplo al revés, yo creo que Mario es un ángel. Entonces yo lo creo así y estoy tan segura de que para mí sí es verdad, pero resulta que para otra persona no, por lo tanto, hasta ahí no me puedes quitar mi verdad y yo tampoco puedo quitar la de la otra persona que no lo cree así. O también decir una creencia tácita de que yo tengo un imán para cierto tipo de personas. Te vas a reír. Ya, pero sí. Si nosotros hablamos de la reencarnación, hablamos de una esencia individual, porque hay que tener en claro que el ser vivo en sí se estipula que tiene alma o espíritu, a pesar de que algunos dicen que alma y espíritu, que son dos cosas distintas, uno que es la esencia y otro que es la conciencia. Pero aquí vamos a separar la cosa. ¿Ya? Hay, sí, y que bueno, hay ciertas líneas que dicen que solo el ser humano es el que posee esto y no los animales, pero hay otra línea en la que dice que los animales también tienen esta esencia que va reencarnando como parte de una evolución. Claro, porque la reencarnación también toca un tema súper delicado, que es la reencarnación también en animales. Hay una cultura, un pueblo, una religión que es el hinduismo, que dícese que el ser humano puede reencarnar en un animal y en varias de sus facetas lo respetan.
respetan más que Sí, nada. por eso está el vegetarianismo. Correcto. Cuando hablamos de la reencarnación, o sea, de una esencia individual, de la persona, del ser humano, su alma o espíritu, nace en un nuevo cuerpo o forma física. Esta es la diferencia. Forma física después de la muerte biológica. O sea, no hay una muerte espiritual, una muerte de tu cuerpo físico como materia, y ahí entra la ciencia, comenzando así una nueva vida en una nueva existencia, que es a la vez sucesiva a través del tiempo. Sí. No, la diferencia es que esta encarna en otro cuerpo, y la otra es la que te dice que tú mueres y te vas o al cielo o al infierno. Este no, es un ciclo. Es cíclico. Espero que sea cíclico para nosotros, porque si no vamos a terminar de lleno de los lagos de azufre o en los 7 infiernos de Dante. No. Por favor, necesito que sea sí, necesito reencarnar. Ahora, esto lo encontramos en varias religiones y también en la filosofía antigua, como el hinduismo, el budismo, el jainismo y también el espiritismo. Aunque los detalles y las implicaciones que se puede hablar sobre la reencarnación pueden variar en todo caso en cualquier tradición en la cual tú te encuentres. Siempre va a ir variando, pero siempre llegamos al mismo punto, que es una muerte biológica, la trascendencia, o en este caso la transmigración del alma hacia un nuevo cuerpo. O sea, yo siempre me he preguntado, si existe la reencarnación, ¿de dónde salen nuevas almas? Siendo que la población va aumentando y cada ser, hablemos que solamente el ser humano tiene espíritu o alma, como hipotético, ¿ya? No lo quiero asegurar. ¿De dónde salen más almas si está aumentando la población en el planeta? Podríamos tomarlo como que, al igual que la concepción del universo, que es infinito, podría haber una eterna producción de almas también, ¿o no? Como una creación de almas. Suena interesante. Constante, porque una transmigración ahora, de almas es cuando pasas de un cuerpo a otro, cuando muere y nace. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, quizás, mira, esto es solamente, lo dejamos súper en claro, y también lo mencionamos anteriormente en otros capítulos. Lo que nosotros comentamos acá es parte de nuestra conversación, parte de lo que nosotros pensamos, e incluso ideas que se nos van ocurriendo, digamos, en el momento, quizás posibles respuestas a algunas interrogantes. Entonces, no podría ser una opción el hecho de que, así como el traspaso de estas almas va evolucionando hasta llegar a un todo, también exista un flujo que desde el cual vayan creándose nuevas almas, y esto sea un ciclo constante. Sí, porque solamente estamos hablando del plano terrenal. Terrenal me refiero a la Tierra, a nuestro planeta. O sea, terrenal como también lo tácito, lo que estamos nosotros palpando día a día. Que el cuerpo necesita alimentación, lo físico, necesita aire para poder vivir, el agua y todo ese tipo de cosas. Y después viene lo espiritual, que también es otro tipo de alimento, porque el desconocimiento de estas dos variantes, que es el alma y el espíritu, o el alma, o sea, el alma o espíritu, va a depender también de en este caso, ¿cómo te lo puedo decir con una palabra más simple? De la enseñanza que has tenido a través de tu vida. Si alguien se crea fuera de la iglesia, si alguien se crea fuera de un dogma, de una creencia o cosas por el estilo, le va a dar lo mismo si tiene alma o espíritu. Le va a importar un verdadero comino. Claro. Y para él, lo más probable es que muera y hasta ahí llegó. Claro. Pero también hay que tenerlo en consideración, que yo lo veo así, tú llegas a tu momento porque nosotros tenemos una conciencia, tenemos una clara aseveración, uno, de que estamos vivos, de que tenemos influencias de conocimientos de religiosidad, pero también tenemos conciencia de existencia en base a compartir este mundo con otras personas, en la cual todos somos distintos, tenemos cualidades distintas, formas de pensar diferentes y a la vez también sensaciones de prioridades dentro de nuestra vida. ¿A qué me refiero con eso? De que tanto Victoria como yo estamos sumamente claros, bajo ciertos aspectos y también parámetros, que muchas cosas van a influir dentro de nuestra vida en el ámbito espiritual.
que es un mal rato, le pasó algo a algún familiar, o que alguien hizo brujería y cosas por el estilo, siempre va a haber un factor externo que va ahí a atormentar al ser humano. No va a tener una vida como una planta en la cual estás ahí, te alimentas, fotosíntesis, creces. Es su misión. Nosotros no. Como que, Claro, como que dicen algunos, ya, como el perfecto, resto de los seres vivos. correcto. Porque todos prometen el cielo, que es la salvación, es el paraíso, el mejor lugar del mundo, pero nadie se quiere morir. Hagamos una cadena de oración por quien se va a Claro, morir. Y después se murió, ese fue un lugar mejor. Yo te decíanse, o sea, ¿nos morimos o no? claro, como decía, sí, el cielo es tan bueno porque nadie se quiere morir. No, pues. Literal, de manera literal, nadie se quiere morir. Todos queremos apegarnos a este plano terrenal. Entonces, una reencarnación, si tuviésemos una aseveración, pero tangible de su existencia, estaríamos sin preocupaciones por la vida. Pero también hay que tener en consideración Sí, el destino de cada uno. También que es una supuesta línea en la cual nosotros tenemos que seguir, o un camino que, a pesar de las decisiones que nosotros tomemos para eso, nos va a llevar siempre al mismo destino. Como que el destino de todo está escrito. Que aquí Julano de tal se va a morir a los 50 años. Julano de tal se va a morir a los 60 años porque su destino es así. Es como súper traicionera también la vida. Porque a ver, si hablamos de la reencarnación en sí, sería como un tipo de karma. Como diciendo, ya, tienes el destino escrito antes de nacer y vas a vivir a los 40 años. Tienes 40 años para poder recuperar, o en este caso reivindicarte como un buen ser, para que no vuelvas nuevamente a reencarnar. Porque en ciertas religiones, como es el hinduismo, el budismo, hablan que el karma o la rueda de samsara o ciclos de vida es cuando tú tienes algo que cumplir, o también un objetivo que cumplir en este mundo. Y si no, vuelves nuevamente sí. hasta cumplir, lo cual inclusive ni siquiera hay un instructivo en la cual te digan, ¿sabes qué, Mario? En tu día anterior fuiste un jeque en Arabia Saudita, mira dónde me fui, y fuiste súper malo. Entonces ahora te vamos a colocar en tu día, pucha, me jodieron, pues mira dónde estoy. Pero tienes que aprender. ¿Y cómo lo sé? Ve tú a saber, pues, sepa muya, como se dice aquí en Sí, Chile. mira, yo dentro de lo que estuve, dentro de la información que encontré, claro, finalmente el objetivo, porque la reencarnación tiene un objetivo. Ujú. No es como no reencarno, porque claro, en el fondo si nosotros supiéramos que es así, que es fidedigna, que existe la reencarnación y que no, y que en el fondo es porque sí, como tú bien decías recién, iríamos por la vida no importándonos crecer espiritualmente, ni cultivarnos, ni evolucionar. Entonces sería un ciclo en el cual, pucha, cometí tantos errores, dañé a tantas personas y total, después igual voy a reencarnar, así que da como lo mismo. Ahí pagaré alguna culpa. Pero en el fondo el objetivo de la reencarnación en la parte religiosa es poder ir evolucionando. En el caso del budismo es ir alejándonos de nuestros apegos y haciéndonos conscientes de lo que somos nosotros. Se dice también que cuando uno muere y está tu alma preparándose para este nuevo proceso, es ese conocimiento propio de esta alma que una vez que ya dejaste tu cuerpo, como eres tu propia esencia, sabes qué es lo que te falta pasar o aprender y de alguna forma eliges esta nueva vida, eliges con quién también te vas a relacionar, porque te quedaron cosas pendientes con estas personas o porque yo tengo que conocer a alguien que me va a enseñar algo y luego encarnas en otro ser. A que uno en la vida, en nuestra vida terrenal, no es consciente de lo que vino a aprender, sino que una vez que uno muere y se libera este cuerpo, se libera tu alma de este cuerpo físico, adquiere esa conciencia del conocimiento de lo que uno necesita mejorar o para poder evolucionar. Por lo menos ¿Te hace algo de sentido? sí, pues por lo menos denos algo de spoiler para saber qué error cometimos. O sea, una retroalimentación, por algo existen. O sea, llegar a una nueva vida
como pajarito, disculpa que lo diga de esa forma, y no saber qué diablos hago acá, por qué nací en un país de guerra, o por qué nací Claro. en un país en la cual me están honrando porque soy el hijo de un rey, o por qué estoy en un país en la cual escucho disparos porque nací en un lugar de narcotráfico. Entonces, siempre dentro del ámbito de la psicología, tratan de buscar la respuesta al porqué de tu vida, buscar un sentido. De la filosofía también es muy importante, buscar un sentido dentro de tu vida, del por qué te pasa eso. Algunos dicen, eso es karma, ¿qué hiciste en la otra vida que la estás pagando ahora? Y ahí también va la respuesta de la aseveración, disculpa, de muchas personas, en la cual dícese que el infierno está aquí, y estás pagando tus culpas en este lugar, por los errores cometidos en otra vida. ¿Qué culpa tengo yo de lo que hice en otra vida? Tengo otra posibilidad, por favor, no sean tan malos con uno. También pasa con los mismos animales, sobre todo los que están dentro de las granjas de crianza, como son la ganadería, la ovina, la de gallinas que ponen huevos o son para alimento. Bueno, eso ya es parte de otro tema. Pero, ¿qué habrán hecho en sus otras vidas para poder pagar lo que están pagando ahora? O sea, las personas que son es un vil desperdicio de la vida, me refiero a personas actuales que son malas, corruptas, asesinas y cosas por el estilo, ¿van a volver a reencarnar? Están, ¿Le van a dar otra oportunidad? sí, po. Ellos están en esta vida, bueno, según esto, según esta información, ellos están generando karma en este momento. Claro, porque hay dos Que tipos. en la próxima Las vas a les va a pagar. afectar en el... Hay dos tipos de karma. Uno que es el karma de reencarnación, o los ciclos de vida, o rueda de samsara. Y está el karma automático, que tú haces algo y lo tienes que pagar en esta vida. O sea, es un doble sentido. Es una doble aseveración. Bueno, quién lo dijo, quién lo afirmó, no se sabe quién. Pero va a depender también de la creencia de cada uno. Y también... Sí. No, dale. No, es que incluso mencionar de que nuestro tiempo es relativo. Por lo tanto, el karma puede ser aquí, porque para mí es muy pronto, pero ese karma pueden pasar mucho tiempo y recién que en el fondo te haga el peso. Entonces, en nuestra vida terrenal, nosotros tenemos la medición del tiempo, pero el tiempo es relativo. Es relativo para cada uno. Y aquí yo me voy a colocar más fantasioso, mucho más fantasioso. Dale, que eso me gusta. Porque hablamos de una reencarnación, ya sea dentro de la misma especie, de que hemos asegurado que vamos a reencarnar en un ser humano, pero ¿por qué no también hacerlo en un animal o en una planta? Claro. ¿Cómo podemos encontrar la ascensión, o como dicen creo que son los hindúes, ir al nirvana, o acá en la religión católica, unirnos con Dios, ir al cielo? Porque acá nosotros... Ir al cielo, sí. Claro, porque acá prometen irse al cielo o al infierno. O sea, quien te quiere, quien te creó, por portarte mal, te va a mandar al infierno a sufrir por la eternidad. Lo encuentro ilógico. Y me pregunta a mí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros rompemos la barrera de la creencia de que solamente la Tierra, nuestro planeta, es el único lugar en el universo que pasa eso? Porque dícese que Dios lo creó todo en 6 días, porque el séptimo descansó, y entre ellos está la creación del universo. Por ende, también si vemos del ámbito científico las extensiones del universo, creaciones entre 13.500 millones de años hasta 24.000 o 23.800 millones de años de la creación del universo. Este planeta creado hace 4.300 millones de años, APP, porque no falta que diga, que te equivocaste, digamos aproximado. Y si dentro de toda esa extensión de un universo infinito, que no hay forma de comprobar hasta dónde llega, donde hay una barrera, pueden existir más mundos con vida, según lo que es la estipulación de la paradoja de Fermi y también la ecuación de Drake. Por cada unidad métrica, o sea, unidad astronómica de existencia del universo, puede haber un porcentaje de un planeta con vida. Haremos de vida unicelular hasta una más avanzada, de otra forma diferente a la nuestra. También podríamos reencarnar en alguno de esos planetas siempre y cuando existan, ¿sí? o solamente la Tierra. No, pues, o sea, si tú me lo preguntas a mí, yo te diría absolutamente sí.
¿Por qué? Porque nuestra alma, nosotros en este cuerpo estamos sujetos a las leyes de la tierra, a las leyes de la física, a lo tangible, al apego, que es contra lo que se lucha en el budismo, pero nuestra alma es libre, no tiene las ataduras del cuerpo físico. Por lo tanto, incluso imagínate, si uno también piensa los viajes astrales, que es otro tema, el viaje astral está, tu esencia es la que viaja a cualquier lugar. Nuestra alma también puede ir a cualquier lugar, infinitamente. Otra cosa, ya que estamos hablando de este tema, porque me gustaría hablar también de la religiosidad de Occidente, porque hablamos solamente de Oriente, del asunto de la reencarnación. Sí, o sea que Dios nace ahí. Es que ahí nace en este caso la aseveración de pasar en cuerpo, o sea, en espíritu y alma, o separado, a otro cuerpo. La reencarnación muchas veces trae consecuencias de lo que has vivido con anterioridad, pero no nos traemos absolutamente nada. O sea, solamente se sabe que estás pagando culpas de no haber hecho lo correcto en la vida anterior, pero no traes ningún conocimiento que te pueda ayudar a superar esa posibilidad. Como lo dije al comienzo, no hay por lo menos un spoiler, o pásame un díptico en la cual digan, ya, pucha Mario, en la vida pasada, compadre, usted estuvo, disculpe lo que vaya a decir, esto es con respeto, es solamente un ejemplo, y no me vayan a bloquear, le digo a YouTube. Digamos que fui un mal dueño en los campos de Mississippi. ¿Sabes para dónde me fui? Ya te vi. Pero que me diga, pues viejo, que me diga. Entonces acá, chuta, tengo una vida dependiente de 40, porque se supone que la muerte es el paso hacia algo mejor, ¿cierto? Es el premio. Entonces se supone dentro de la religiosidad, mientras antes llegue mejor. Pero nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir. Yo quiero vivir hasta los 150 años. Voy a buscar la piedra filosofal, voy a buscar a Saint Germain para que me ayude a vivir hasta los 150 años. Pero ¿por qué no nos da la posibilidad de poder saber si existe la reencarnación? Está ahí para poder mejorar todo aquello o todos los errores que se pudo cometer en la vida anterior. Pero no, te mandan como haber contratado a alguien sin una inducción y te mandan a trabajar al tiro, de una. Tú aprenderás, tú sabrás por qué estás acá. Yo lo encuentro como súper egoísta por parte del todo, me refiero al universo, de un ser creador único o muchos, de hacernos eso. Yo lo veo de esa forma. Ay, yo igual, mira, yo honestamente sí soy partidaria de la reencarnación, yo sí creo en eso. Entonces, se supone que tu alma es la que tiene esa sabiduría. Y de ahí tú podrías, por ejemplo, explicar algunas veces lo que sucede con algunas personas. Que, por ejemplo, tienes dos personas en condiciones similares que pasan por un evento traumático. Una de ellas lo supera bien, pasa, sigue adelante, y la otra no puede. Se queda pegada, incluso llegan a cometer actos de autolesiones. Entonces, ¿dónde está esa diferencia? Si tienes dos personas más o menos parecidas, una sí es capaz de afrontar, entonces, ¿qué piensa uno? Esa persona, o hay personas que son sabias, hay personas con las cuales uno conversa y tienen como un cierto tipo de sabiduría, pero que es como parte de su esencia, no es como me aprendí el libro de memoria y ahora te lo relato. No, es como gente con la cual tú hablas y dices, oye, mira, todo lo que dice me hace mucho sentido. Se podría decir que son almas viejas, que tienen mucha sabiduría adquirida dentro de todos estos procesos de reencarnaciones. Y hay otras almas que son más nuevas, que no son capaces de enfrentar las situaciones de la vida de la misma forma que las otras. Si nosotros viniéramos con la conciencia de que en esta vida, pucha, yo en la vida anterior me porté mal y fui, no sé, un mal hijo. Entonces en la próxima vida lo que yo tengo que aprender es a ser un buen hijo. ¿Y cómo lo voy a aprender? Quizás teniendo, no sé, una mamá que me marque mucho. Si yo nazco y yo sé eso, ¿cuál es la gracia? No lo aprendo, lo hago porque es lo que venía a hacer nomás.
No lo hago de una forma de aprendizaje, lo hago porque, no, es que ahora yo antes fui ladrón y en esta vida no puedo ser ladrón. Ya, entonces cuando tenga la oportunidad de robar, no lo voy a hacer, porque si no voy a seguir creando mi karma. No sé si logro explicar un poco lo que quiero decir. No encuentro error en tu lógica. No lo encuentro, porque hay personas que de verdad te sorprenden por la sabiduría que tienen para poder afrontar las cosas de la vida. Y otros que no, se complican enteros. O sea, se complican en su gran mayoría de su existencia ante una problemática, mientras hay otras que no. Sí, un punto a favor de. Ahí te apoyo. No lo voy a negar, no encuentro error en tu lógica. Eso sí. Pero, bueno, tengo varios peros, pero no me voy a alargar mucho, porque también tenemos que hablar, en cierta medida, de lo que es una reencarnación versus una reanimación, o llamada resurrección. Sí, que no es lo mismo. No es lo mismo. No es como el Dr. Simi, que son distintos, pero ¿cómo es el tema? Es lo mismo, pero más barato. Sí, no era lo que quería llegar, pero quizá sí, te entiendo. Pero es lo mismo, pero no es igual. Es una cosa así. No es lo mismo, pero es igual. Ahí está, ya. No es lo mismo, pero es igual. Como que ando en otro lado. Resurrección o reanimación, que son dos cosas distintas. O sea, similares pero distintas. Porque se puede aludir que la resurrección es cuando muere el cuerpo físico y se supone que de forma automática el alma o el espíritu pasa a un nuevo cuerpo. Ahora, ¿será un nuevo cuerpo lineal dentro del tiempo o doblegará las leyes de la física y podemos nacer en el pasado o en el futuro? Es otra respuesta que también me gustaría encontrar en algún momento, y cuestionamiento que me los he hecho. Quizás, no sé, podemos reencarnar, si existe en este caso la posibilidad, espero que no, en la Edad Media. No, ahí me queman al tiro por hereje, te digo al tiro. En la plaza, quemado, vivo por mis temas. Pero una resurrección, como lo que en el contexto bíblico, que lo vamos a hablar más adelante, hablemos de una reanimación de un cuerpo, de alguien que ha estado muerto durante más de 8 minutos. Lo dije recién, la muerte es cuando sus signos vitales dejan de registrarse. No hay latido de corazón, no hay actividad cerebral, o sea, no hay sinapsis, no hay flujo de sangre, rigor mortis, paró la chala, se colocó el pijama de palo, como le quieran decir, murió. Pero dentro de lo que es la medicina hay una cierta cantidad de tiempo, creo que son entre 6 a 8 minutos, inclusive un poquito más, en la cual el cuerpo humano puede mantenerse inerte y ser reanimado. Creo que es menos, yo creo que los más eruditos en la medicina nos pueden ayudar. Ustedes saben que acá las cifras exactas no las tenemos, andamos por ahí con el INE acá en Chile, pero Instituto Nacional de Estadística, para que lo conozcan. Pero estamos hablando de algo tangible, algo medible. Correcto. Científicamente. ¿Qué pasa dentro de ese lapsus de tiempo en la cual es reanimada la persona después de muerta? Vuelve con aún mantiene su alma o espíritu, o ha capturado alguna otra esencia que anda dando vueltas por ahí, porque hay muchos datos que las personas después de ser reanimadas vuelven con una esencia distinta. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Hay una reencarnación dentro de ese lapsus? ¿Puede ser efectiva? ¿Qué opinas tú, Victoria? Uy, me pusiste como en aprietos. Es que esa es la idea. Me pusiste como en aprietos. Que eres malo. Sí, mira, a ver, claro, estas son las experiencias cercanas a la muerte. Tu cuerpo físico murió, pero el alma no se va al tiro, no es inmediato, no se va a ir en los minutos en los que te dice la ciencia que tu muerte fue efectiva o no. Acuérdate que este espíritu, esta alma, vivió con nosotros y estuvo este apego grande, fue tu cuerpo físico durante muchos años. Por lo tanto, no creo que se vaya tu esencia tan rápido.
debe pasar para mí debiese pasar un tiempo un poquito más largo. Entonces la gente que va, como que se va yendo y después obligadamente vuelve. La mayoría de los casos que yo he escuchado, salvo uno que salió, que creo que tú me lo contaste, la mayoría de la gente vuelve, pero vuelve distinta, vuelve en su esencia, pero mejorada, como un 2.0. Si antes era muy terrenal o muy banal, vuelven con un aspecto espiritual mucho mayor, vuelven como con un fin mucho más humanitario, más generosos. Lo que sería como una excepción es el caso que tú mencionaste de una persona que volvió absolutamente distinta, que podría tomarse como un ente distinto, y eso ya entraría a ser parte de otro fenómeno. Difícil de explicar. Muy diferente. Y también difícil de explicar. Lo asevero a un famoso experimento que yo creo que debes conocerlo, el famoso 21 gramos al momento de morir. Sí. Un estudio del médico Duncan McDowell del año 1907, que habló sobre de 6 pacientes, uno había perdido 21 gramos y ahí aludían de que era la pérdida del alma, era el peso del alma de ese ser humano. Claro. Entonces, claro, dentro del tema de la reencarnación se puede decir que ese proceso es idóneo para que se pueda extraer el alma de esta persona, y al volver a la vida tomó cualquiera, y como, tomó el alma de otra persona. Bueno, y lo mismo pasa con los trasplantes de órganos, porque si hablamos de esencia, de alma, también parte de esa alma o esencia de la persona, conciencia, está dentro de los órganos, páncreas, riñón, corazón, o cualquier parte que haya lo dije recién, un vestigio de tu ser. Correcto. Entonces la esencia no creo que esté en el cuerpo completo, sino que en todo el cuerpo. Y ahí está sí. Está el tiempo de permanencia. Es tu energía vital. Ahí está la respuesta. Es un tema súper complejo. Sí, es un tema súper complejo. Sí, oye, no, sabes que no lo había visto desde el punto de vista de los trasplantes de órganos. Pero claro, y me hace sentido con lo que te decía recién un poco, porque la persona que es donante está muerta clínicamente, pero no es que hayan pasado mucho rato es un proceso bien rápido. Y ¿a qué voy? No pasan días para que te extraigan los órganos y se los trasplanten a otra persona. Te los tienen que sacar rapidito. Por lo tanto, podría ser que mucha de esa esencia, de ese espíritu que tú tienes dentro de todo tu cuerpo, quedara impregnado en estos órganos y pasa a... No digamos que tu alma completa, pero parte de tu esencia podría pasar a la otra persona. Y aquí lo coloco más difícil. ¿Y por qué no pasa lo mismo con las transfusiones de sangre? ¿De veras? Mira. No, o sea, a mí me encanta causar polémica. Sí sucede, bueno, no en su gran mayoría, pero en un pequeño porcentaje sobre los trasplantes de órganos. Pero no pasa lo mismo con las transfusiones de sangre, porque se supone que la esencia está en todo nuestro cuerpo. Si tú traspasas algo de nuestro cuerpo a otro, y también se habla sobre el tema de poder traspasar fluidos, me refiero, la concepción. Ájale. Sí, estaba pensando en eso. Estaba pensando en eso precisamente. Hablamos sobre un proceso en la cual una parte A y una parte B, o sea, un producto y un catalizador, forman una nueva vida. En todo aspecto de la vida. Porque para que prolifere la vida tiene que haber parte A y parte B, exceptuando algunos organismos que son hermafroditas, pero que ellos mismos producen la parte A y parte B. Pero siempre... Claro, pero que también tiene la opción de reproducirse sexualmente, digamos. Y por eso muchas veces la esencia se traspasa del padre y la madre a una sola persona. Tiene la característica de ambos. Sí. ¿Te has dado cuenta? Sí, incluso todas estas líneas que hablan acerca de la energía propia de las personas, dice que cuando existe una relación íntima entre dos personas, energéticamente ambas se ven influidas por el otro.
Correcto, también lo había escuchado. Habían varios estudios que hablaban sobre esa interacción de energías. La energía en sí se podría caracterizar como el espíritu de la persona. Claro, que Y existe cierta comunión entre estos dos. correcto, que es muchas veces el feeling, el roce, el placer, el cariño, cualquier cosa. Y por eso que se genera como esa sensación de electricidad cuando hay dos personas juntas o se echan de menos. Es un ejemplo. Pero ya que hablamos de ese tema, también hay que tocarlo en el aspecto religioso, porque si nosotros hablamos de el judaísmo y el cristianismo involucra católicos, mormones, testigos de Jehová, todas las religiones que creen en Cristo. No apoyan, en este caso, la reencarnación, pero sí apoyan la resurrección. Sí, como, claro, sí, sabes que la verdad es que, bueno, una de las, cuando ya estaba un poquito más grande, una de las razones por las cuales yo decidí no seguir una religión, yo fui criada en una religión particular, fue que Sí, conversando con un sabemos que sacerdote sabíamos dijo que que estabas con Antares de la Luz, sabíamos. yo una vez conversando con un sacerdote, él me dijo que la reencarnación no estaba concebida dentro del catolicismo. Y dije, pucha, a mí me nace en mi esencia creer en ella, por lo tanto no son compatibles. Y ahí está el tema del libre albedrío, que no fue Así considerado. mismo, Yo encuentro buena opción. Yo no veo error en que una persona crea en lo que estime política y espiritualmente correcta. Porque por muy católico que pueda ser, por muy judío que pueda ser, por muy islámico que pueda ser, por muy budista que pueda ser, si eres una horrible persona, ¿qué sacas con serlo y profesarlo? Es el principio sí. el que vale. Mira, lo que siempre he mencionado, la espiritualidad no tiene que ver con tu religión. Gente que no tiene religión tiene una gran espiritualidad. Y son ejemplos para el resto. Y al final uno decide por lo que te dicta el corazón. O sea, si uno tiene su propia como conexión con algunas creencias, sígala. El feeling. Eso se trata. El feeling sí. hacia una creencia. Y muchas veces uno se siente obligado por miedo, más que nada. Si tú no profesas, te vas a ir al infierno, te vas a quemar. Bueno, para allá vamos con Victoria en todo caso. Te vas a quemar ahí en los lagos de azufre. Bueno, yo creo que si me mandan para abajo me van a mandar a castigar a los reggaetoneros con un piquete ahí. En los lagos de azufre. Sufran. Sí, con el tridente. Con el tridente. Pero claro, o sea, por eso estos temas a mí me gustan mucho, porque en el fondo puedes creer o puedes no creer. No hay nada definido. Es lo que a ti te dicta en el fondo tu conciencia. Tienes la posibilidad de elegir. Y eso no te va a hacer, sí, y eso no te va a hacer ni más bueno ni más malo. No. Solamente es tu creencia, tu propia verdad. Tu propia verdad. Y en todo caso, siempre va a depender de las ovejas de quien creer, o siempre va a haber un pastor que los va a guiar. Está bien, un líder espiritual. Sí. No lo veo malo tampoco, pero también tienes que considerar que tú tienes la libertad de elegir. Ahora, si crees en reencarnar, perfecto, no estás cometiendo ningún daño, no estás pasando a llevar a nadie. O sea, yo encuentro más dañino lucrar con la fe que optar a tu propia creencia. Yo encuentro más dañino que te obliguen a pagar un 10% para asegurar tu subida al cielo. Yo encuentro horrible cobrar por una indulgencia para que un familiar salga del purgatorio. Eso lo encuentro atroz. O sea, lucran, o en este caso juegan con la fe. Es un negocio. Versus sí, ella. Personas que creen en algo porque lo consideran bueno y lo profesan y lo entregan como ejemplo. O sea, está bien. Esa es la verdadera religiosidad. No adorar o idolatrar a un ídolo. O mientras más. Porque sí. Claro, o mientras más te persines, más religioso eres y vas a llegar al cielo. Pero hay personas que luchan para ayudar a los más necesitados, ayudar a alguien que está sufriendo y no creer en nada. Yo lo veo más religioso que uno. Lo veo más religioso que alguien que está profesando una religión ahí
yendo todos los domingos. Espero que también se respete lo que diga, lo digo con respeto, no estoy juzgando a nadie. Opto por la carta, voy a sacar mi carta de libre albedrío, ahí está. El comodín. El comodín. Pero yo lo veo como un ejemplo. Sí. Y pasa en todo ámbito. Porque, a ver, una reencarnación es la posibilidad de subsanar algún error cometido en la vida anterior. Y es lo mismo Ahora, que el perdón de los pecados. Son exactamente igual. sí, Ya, pues entonces. sí, sí. Sí, la reencarnación es un camino más lento. Para ascender al nirvana, al uno con Sí. él. Porque lo que no hemos dicho, que bueno, a lo mejor hay gente que no conoce tanto de qué se trata el tema de la reencarnación. La reencarnación no es eterna, tiene un final. Es un ciclo, lo que tú mencionabas, el ciclo del samsara. Se va a ir repitiendo para que uno vaya quitando sus apegos, ¿cierto? Tomando la conciencia y ahí vas a ir reencarnando. Pero a medida que tu alma se va purificando, va a tener un ciclo, va a llegar a un final, donde alcanzas el nirvana. Exactamente, porque a uno se pregunta el nirvana, Kurt Cobain, disco Unitero o el Insecticide. Claro. No. Para que sepan, el nirvana es una creencia dentro de las religiones hindúes de un estado que resulta de la liberación de tus deseos. Tú lo acabas de hacer mención en varias partes del capítulo. De la conciencia individual, o sea, aquí no conlleva que seas una congregación, y de la reencarnación. Te liberas de ese ciclo de la rueda de samsara. Y en este caso... Sacaste todos tus karmas. Te limpiaste entero. Así como ya, cabros, soy... Sí. Como que diste todas las pruebas, repetiste todos los cursos, pero ahora sí pasaste, viejo. Y en este caso se alcanza mediante la meditación y la iluminación, según lo que dicen los hindúes. Sí. El famoso nirvana. Me encanta esa palabra porque lo hablaban mira, nada, tiene nada que ver. Lo hablaban en los Caballeros del Zodiaco. Shaka de Virgo hablaba sobre el nirvana. Gran anime. Y que enseñó varias cosas, enseñó más que la Peppa Pig, te digo al tiro. De nuestra época igual. Sí, pues enseñar el cero absoluto, la velocidad de la luz, muchas cosas. Ya, pues, y siguiendo, porque ya, aunque tú no lo creas, ya nos queda poco tiempo, sabes que no tengo idea dónde se fue el tiempo relativo. Ya, avance. El tiempo relativo, sí. El tiempo relativo. Ya, mira, por lo menos ya hablamos sobre la reencarnación, el por qué reencarnamos, que ahí está el tema del karma, y también existe el dharma, que son las acciones positivas que también tienen un cierto rebote en nuestra vida. Si no todo es malo. No, pues no todo es malo. Pero lo que tenemos que pagar son nuestros karmas. Entonces estamos inmersos dentro de esta rueda de samsara hasta que en algún momento alcanzamos esta purificación, nos alejamos de nuestros apegos, hicimos un trabajo espiritual, meditamos, alcanzamos la iluminación, llegamos al nirvana. Ahora, ¿te parece si vemos algunos casos de reencarnación? Por favor, ¿conocidos? Por favor, y antes de dar el pase, te quiero joder más la vida. ¿Me vas a dar el pase? No, pero lo podemos, yo no tengo ningún problema, sí, podemos hablar del tema, pero yo te quiero joder más la vida. ¿Qué pasa con la conciencia o el alma y el espíritu después de alcanzar la iluminación? ¿Se pierden? No. ¿Dejas de existir? Eres parte... No, nunca dejas de existir. La energía no se pierde ni se destruye. Bueno, yo te lo digo así como si fuera totalmente verdad, pero es lo que se dice, que llegas a ser parte del todo, que puede ser del todo creador, del total, de la esencia. Llegas a ser, eres único, evolucionas y llegas a formar parte del todo. Perfecto. Ahora, así terminamos. Ahora, sabemos que no hay nada científico que avale la creencia de la reencarnación. Pero si nosotros hablamos de la creencia... No. De la creencia me refiero al diario vivir, de lo que dijo una persona, de experiencias. Recuerda que cómo te puedes dar cuenta de que se ha creado o ha tenido algún tipo de reencarnación. Señales, como los sueños repetitivos de una época X bajo las mismas condiciones. Y yo aquí levanto la mano. Yo tengo un caso muy cercano de alguien repetitivos, que soñó más de 8 a 10 años
el mismo sueño, bajo las mismas circunstancias, pero en distintas épocas, el mismo sueño. Por eso te digo, hay muchos casos, no sé si dentro del público alguien nos pueda decir, conocer a alguien o les pasó a ellos, de sueños repetitivos. Y no me refiero al mismo sueño, sino que la repetición del sueño con un mismo significado pero en distintos ambientes. A eso se habla de la repetición de sueños. También los famosos déjà vu, como que esto ya lo has vivido antes, como que esto lo has vivido antes, Ujú. como que esto lo has vivido antes. No sé, lo quise repetir 3 veces para que, El loop, el loop. claro, y que se estipula como una prueba de reencarnación. Ahora, claro, hay distintas doctrinas que hablan de reencarnación, lo dijimos hace un momento, religiosas sobre todo. También están las experiencias personales, lo que acabo de hacer mención, referente a fobias, están los sueños recurrentes, están las fobias hacia ciertas cosas. Ejemplo, a mí me dan fobia las serpientes y las agujas. Yo le tengo miedo, pero ¿tú sabes lo que es tiritar? Ya, yo tirito. Ah, y lo otro que me da miedo es tenemos que hablar. También me da miedo, pero esa es otra cosa. A todos nos da miedo esa frase. Miedos inexplicables, a cosas que no sabemos el porqué, o fobias. Algo que me atrae mucho, pero así de manera empecinada, pero algo aspecto de la historia, lugares y cosas por el estilo. Y también hablar de que hay estudios científicos, no concluyentes, obvio, sobre todo por el profesor Ian Stevenson, que estudió varios casos de niños que decían haber recordado cosas del pasado. Y hay varios videos en redes sociales de niños que no tienen idea del por qué, o a 3 años, 4 años, que ya dicen haber reencarnado, ellos, sin saber con anterioridad, sin saber leer, sin haber escuchado algo, o quizás, claro, fueron influenciados, no lo sé, pero son como pequeños ejemplos de este tipo de cosas. Memoria subjetiva, fenómenos paranormales asociados a este tipo de cosas, como por ejemplo que la reencarnación se considera este tipo de fenómeno que también está fuera del alcance de la ciencia y que por eso no se puede explicar. Es interesante, por lo menos para mí es súper llamativo. Y el asunto de las fobias le da como un toque de... Sí, sobre todo cuando nunca has tenido contacto Ujú. con lo que te da fobia. No lo conoces, nunca has estado con esa experiencia o con ese objeto o con ese animal. Sí, po. Aunque yo conozco algunas fobias que se provocan por traumas desde la infancia. Puede ser que la aguja... Mira, yo te voy a contar algo súper particular. Yo le tengo fobia a las agujas porque yo nací con un agujero en la oreja. Como si me hubieran perforado para un aro. En mi oreja ¿Ya? derecha fue. Y yo pregunté. Y claro, en cierta época hacían pruebas en este caso del líquido amniótico. No sé si tú tenías conocimiento. Y inyectaban a la madre con una aguja para ver el líquido Sí. amniótico. Ya, con mi vieja lo hicieron. Y ella me contó. Y dentro de todo eso, mira, no sabría decirte si fue tan cierto o no, pero me lo contó mi madre. Me perforaron la oreja con la aguja antes de nacer. Y nací con ese agujero. ¿Ya? Y a los 3, yo todavía me acuerdo, entre los 5 y 6 años desapareció. Y todavía me acuerdo de haberlo visto. Y se iba corriendo de mi oreja, se iba moviendo de lugar a medida que iba creciendo. ¿Y se te cerró? Sí, se cerró. Y tenía una perforación. De ahí nació la fobia hacia las agujas. Por lo menos para mí, un psicólogo, yo le hablé, me dijo que era posiblemente eso. Era una fobia de la inconsciencia. No estaba consciente de lo que era. O no lo vi. Interesante, lo doy como un Claro. dato. Lo doy como un dato. Después supiste lo del pinchazo y lo asociaste a las agujas. Y después un amigo me dijo, no, si esa es fobia porque tu vida anterior te hicieron vudú. Y te clavaron muchas agujas. Ya esa harina otro costal. Se traspasó del muñeco. No, yo lo cuento como anécdota, pero en serio, el asunto de la aguja es verdad. Y lo pasa con mi hijo. Él le tiene miedo a los botones. Y él a días de haber nacido lo operaron y su camisola de la clínica tenía botones. Y él se los tomaba y se la quería sacar. Oh. Entonces, yo también pienso Pero que claro, por ahí ahí son fobias generadas, fobias generadas. que ya sabes lo que es. Ahora, tú me hiciste una mención antes de finalizar el programa, porque ya terminamos, el tiempo se acabó. Pero siempre hay un No me pequeño digas. lapsus. Y tú me hablabas sobre casos documentados de supuesta reencarnación. Sí, caso sí. Bueno,
lo hemos dicho varias veces, no hay nada que sea 100% seguro en estos casos. Se han hecho investigaciones, se podría decir sí parece en realidad un caso de reencarnación, pero en el fondo como no podemos probar nada. Mira, yo tengo 3 casos. Hay uno muy ya, bueno. ¿Te lo dejo a ti? Dale. Ya, yo tengo 3 casos por mi parte. Dale. Espero que coincidamos. El de famoso niño James Leininger, que recordaba ser piloto de la Segunda Guerra Mundial. Y era un niño. Ya, no lo tengo él. El de Santi Devi, una niña o mujer de la India que afirmaba recordar su vida pasada con exactitud. Sí. ¿Te suena? Sí, ese caso me gustó mucho. Y hay otro que está relacionado al tema que hablamos recién. Se llama Edward Austrian, que padecía de fobias y dolencias relacionadas con su supuesta vida como soldado de la Primera Guerra Mundial. Por lo que sufrió, él tenía fobias hacia esas situaciones. Quedó un pequeño resabio de su vida pasada. Más que nada porque él tenía un quiste en su garganta que desapareció, y los detalles que recordaba coincidieron con lo que había pasado a ese soldado en aquella época en la Primera Guerra Mundial en Francia, que había sufrido el mismo tipo de dolencia, y él lo recordaba. Decía que él tenía un quiste, pero nunca lo tuvo, pero ese soldado sí lo tuvo. Mira. ¿Coincidencia? Mira, demasiada coincidencia. Por ahí, ¿qué caso tienes tú? Mira, a mí el de Chanti Devi me gustó mucho porque tiene muchas exactitudes. Si quieres te lo puedo comentar un poquito. Por favor, dale. Más al detalle. Ya. Mira, ella era una joven de la India que desde muy pequeña empezó a recordar. Ella decía que ella no vivía, que esa no era su familia. Entonces su familia igual se empezó como a sentir un poco mal. Pero ella empezó a decir que ella tenía un marido y que tenía hijos. Describió ropa que usaba, los colores que ella le gustaba usar, y dio el nombre de su esposo. Su esposo se llamaba, por aquí lo anoté porque tú sabes que yo para nombres y fechas soy muy mala. Y su esposo se llamaba Kedar Nath. La chica se llamaba Chanti Devi. Ella recordaba que ella había muerto al dar a luz en la ciudad de Mathura. Y ella como a los 4 años empezó a hablar de esta vida, que tenía tenía un esposo, tenía hijos, que había muerto de esta forma. Y empezaron a investigar. Uno de sus familiares contactó al supuesto esposo, que efectivamente encontró una persona en esta ciudad que se llamaba Kedar Nath. Imagínate, yo creo que ya eso es una coincidencia muy grande. En la ciudad de Mathura. Y este esposo le dijo, sí, efectivamente, yo tenía una esposa y ella falleció cuando estaba dando a luz a uno de nuestros hijos. El caso se hizo súper famoso. Y a ella le encontraron muchas similitudes dentro de la historia que contaban y dentro de lo que pudieron corroborar con este supuesto marido. Entonces, uno piensa, ¿coincidencias? ¿Cómo alguien que no tiene nada que ver, no tiene conocimiento, no conoce la ciudad, nada, es capaz de darte ese nivel de detalle? Y que además eran contemporáneos. Más encima, incluso, si es que no me equivoco, hasta el mismo Mahatma Gandhi se enteró del caso. Sí, él estuvo metido en... Sí, y participó dentro de las investigaciones. Y pudieron concluir... Otro caso que ella tenía... Y pudieron concluir en este caso lo que había sucedido de este vendedor. Creo que habían pasado 9 años de diferencia entre que había muerto la esposa de este vendedor. Era vendedor de tela, ¿cierto? Si no me equivoco, claro. El esposo de esta mujer. Y habían pasado 9 años y tenía casi las mismas condiciones. Es un caso muy, muy increíble. Esto pasó en 1930, más o menos. La chica nació en el 26. 1926. Claro, y dice que desde los 4 años empezó a hablar de que tenía esta otra familia y claro. Se juntaron. No, incluso bueno, ya cuando creció, Chanti Devi nunca se volvió a casar, o sea, nunca se casó, nunca quiso casarse. No, ya estaba casada. No, o sea, estaba casada con su antiguo esposo, supuestamente de su reencarnación, y volvía a contar su historia a través del tiempo. Y creo que en 1986 fue entrevistada, y en esa entrevista contó y relató experiencias cercanas también a la muerte, cómo murió ella antes
O sea, Ludi Devi, que era el nombre original de la supuesta Claro. reencarnada, pero fue heavy. Ahora, la última entrevista creo Sí. que fue en 1987 y lamentablemente ella con el tiempo obviamente murió a los 61 años el 27 de diciembre de 1987. Y esta última entrevista fue dada a un entrevistador sueco y obviamente también se publicó un libro sobre el caso de ella, para que lo puedan buscar. Pero es interesante. Interesante el caso Es de muy esta hindú, ¿no? interesante. Buenísimo. Ticket. Sí, Te ganaste un muy punto bueno. base, te ganaste un punto base, Victoria. El otro caso que me gustó y que lo encontré interesante fue un chico que se llama Luke Ruelman, que él nació en el 2010, así que debe estar vivo todavía. Y a los 5 años su mamá se empezó a dar cuenta de que él empezaba a nombrar a una tal Pam. Y como, bueno, de repente los niños mencionan compañeros, qué sé yo, y ella se dio cuenta de que era muy frecuente que él nombrara a esta chica que se llama Pam. Y cuando le pregunta, oye, ¿quién es ella? Él le dice que él en su vida pasada se llamaba Pam y que era una niña afroamericana que nació en Chicago, bueno, él era de Estados Unidos también, y que murió en el año 93 en un incendio. También le dice que él cuando murió subió al cielo, se encontró con Dios y Dios le dijo que Dios en el fondo lo mandó de vuelta a la tierra y ahí encarnó en este chico Luke. La mamá se puso a investigar porque, bueno, yo creo que todas las mamás lo haríamos si es que nuestro hijo nos empiezan a dar como no es lo mismo que te digan que uno ya más o menos calcula un amigo imaginario o parte de su proceso imaginativo. Pero cuando ya te empiezan a dar mucho detalle, uno empieza como a ver, veamos, y si fuera verdad. La mamá investigó y resultó que la historia del niño era cierta. Pam Anderson fue una mujer afroamericana que murió efectivamente en un incendio en el Hotel Paxton en el año 93 cuando saltó de una ventana del edificio para poder huir y no sobrevivió a la caída. Qué fuerte. Fuerte, sí. Imagínate, un hijo te dice eso y uno, ya, pero a ver, uno que tiende a no creer primero, pero después dice, ya voy a ver si, voy a investigar. Y te encuentras con que todo lo que te dijo el niño era verdad. A mí me deja marcando Con ocupado. nombre. Es que me deja marcando Con ocupado nombre. ese tema. O sea, son increíbles los dos casos que tú acabas de hacer mención, que dan a alusión o dan a conocer de que este tipo de cosas realmente existen. A pesar de mi escepticismo de poder ver para creer, aprovechando que estamos hablando de reencarnación, no voy a dar nombre ni lugar de nacimiento, pero acá en Chile hay bueno, no es conocido, obvio, porque llegó a mi haber por cosas de la vida, no por el destino, porque para mí el destino no juega un papel fundamental, mi punto de vista, se respeta si ustedes lo creen. Hay el caso de una niña de 3 años, cumpliendo 4 años, y después por interno te comento, Victoria. Los voy a dejar a todos con la te lo voy intriga. a cobrar. Ella hablaba... Yo cobro. Y ella hablaba... No, si tú eres peor que una nimita. Eso mismo te voy a decir. Hablaba de que ella estaba de paso acá, de 3 a 4 años. 3 años ya habla más o menos como un niño, aprendiendo a hablar. Y su mamá le preguntó, ¿cómo de paso? Sí, yo voy de paso acá porque yo vengo de otra vida, en la cual yo morí, porque no me acuerdo si, y lo dijo con estas palabras, yo quedé para adentro. Creo que murió también en el parto de una hija. Dijo, no, yo vengo de otra familia y te agradezco que tú seas mi mamá, pero yo tengo otra mamá, pero yo morí dando en el nacimiento de mi hijo, y yo morí, yo vengo de tal parte, mis hijos se llamaban tanto, y despreocúpate, yo te voy a querer como mi mamá, pero tú no eres mi mamá, yo vengo de otra parte. Y claro, averiguó y era cierto, Gaya. 3 años la niña. Y eso es verídico porque lo vi, pues entonces, o sea, no es que sea verídico, sino lo cuento como una anécdota. Porque claro. No quiero profundizar más el caso porque obviamente yo respeto lo que pasó. Y la niña, claro, hablaba de eso. Decía, no, yo estoy de paso solamente acá. Yo vengo de otro lado, desde mucho tiempo antes. Tenía 3 años, ¿cómo iba a saber eso?
Si con suerte veía Barney o jugaba con Claro, juguetes X. Y aparte que ella decía claro. que tenía la cualidad de ver personas, ella decía, mira, inclusive mi papá me vino a ver, ahí está. Y tenía un perrito y el perrito se Y levantó y miró hacia donde ella estaba apuntando y el perro se puso nervioso. Yo, oh, qué heavy. bueno, finalmente son cosas que Bueno, nosotros no vamos a poder saber hasta que nosotros hasta mismos, que pasemos. escuchemos un disco de Nirvana. Sí, sí, sí. Pero es heavy. Se me había olvidado el caso de que hablamos ahora último, el que te hice mención, porque lo había olvidado. Lo quise olvidar. Pero justo me acordé. Pero es Oye, heavy. y este sí que es por último. ¿Escuchaste alguna vez hablar a Celia Cruz de que ella decía que era la encarnación de una tía? Parece que sí. Sí, algo me acuerdo. Sí, ella decía que, bueno, que su que el tema de la música lo había sacado de ella y que cuando su tía falleció le habían como quebrado un dedo al fallecer Sí, y ella había nacido con ese dedo chueco exacto. Claro que, y decía que exactamente. ella era la encarnación de su tía. Y claro, esa es la única forma de lo cual decían. Era una prima fallecida. Algo así, sí, era Era en sí, una una prima fallecida. Y familia. resulta que años antes de que Celia Cruz antes que naciera Celia Cruz, a esa prima fallecida, siendo un bebé, y la familia decidió romperle el dedo meñique para saber en qué familia reencarnaría. O sea, eran creyentes. Claro, Y ella nació es con que el dedo ellos ya meñique creían en chueco. eso. Mira. Sí, sí. Y está registrado en varios. O sea, si lo quieren ver, está Hay varias entrevistas que yo creo que ha hablado de eso. varias entrevistas. Inclusive por aquí tengo una. No, hay varios reportajes en todo caso para que lo puedan ver. Búsquelo en YouTube. Y está la entrevista en la cual ella comenta que ella reencarnó era su prima, ella misma. Quedó en la familia. En todo caso, como diría en un partido político aquí en Chile, quedó en familia. Todo queda en familia. Interesante y me dejaste marcando ocupado con los temas de la reencarnación. De verdad voy a averiguar más, pero créeme que el tiempo se me pasó volando. Hoy fue Sí, más que nunca. sí, me gusta mucho el tema. Pero como ya dije, yo sí soy creyente de la reencarnación. No, yo te acepto tal cual como eres, Victoria, así que no te preocupes por eso. Yo sé que tú eres escéptico y yo sé que hay mucha gente que no lo cree así y está bien. Pero como te decía, en algún momento de mi vida fue a lo que me llevó mi propia esencia. Está bien, no, está súper bien. Y yo creo que quienes nos acompañaron acá en Legión Oculta, nuestro distinguido e ilustre público, nuestros amigos, contertulios que también pueden dejar un mensaje ahí. Si que les cuesta un mensajito, hola, ya, bien, o un like. Pero si tienen alguna duda o quieren adjuntar algo más a la temática, háganlo, está súper bien, es muy bienvenido. Pero lo único que te puedo decir, Victoria, es que la temática del día de hoy, después de haberla pedido durante semanas, se desglosó de una manera espectacular, por lo Deseo menos de mi parte. cumplido. Deseo cumplido. Por fin se han hecho Víctor el destino llegó, aunque no existe el destino, ni la casualidad. ¿O sí? Bueno, algún día vamos a hablar sobre eso. Pero yo me Ah, quedo, sí. yo me quedo con la conciencia de haber cumplido la misión, de haber conversado sobre el tema de las reencarnaciones y hoy te has lucido, Victoria, has traído temas muy, muy geniales. Yo no tenía previsto hablar de Celia Cruz y tú lo trajiste a colación, así que te felicito porque es uno de los más contemporáneos que hay. Hay muchos más, pero ese es el más famoso y está su Hay entrevista, muchos casos. muchos casos. Así que, bueno, no nos queda nada más que despedirnos. Dejo los micrófonos a usted para que nos deje ya invitados para la próxima semana. Ahí, adelante, por favor. Pero hay que hablar más del tema. Sí, ha sido muy interesante este encuentro. Agradecida de usted, señor Mario González, por esta oportunidad, por hacer de esta grata conversación un momento esperado en la semana. Agradecida de todos quienes nos escuchan. No olviden dejarle su like si les gusta. Tenemos varias plataformas por las cuales nos pueden escuchar. Si nos quieren comentar, coméntenos. Si nos quieren proponer algún tema, propónganlo. Así que siempre estamos llanos a recibir su retroalimentación. Nada más que decir, querido.
Por mi parte, invitarlos a que puedan escucharnos, ya sea en el canal de YouTube de ODE Chile, Spotify e iVoox. Y creo que también estamos por ahí en iTunes, para que puedan dar play a cualquiera de nuestros capítulos y pasar un buen momento de conversación con estas ricas galletitas y el café, junto a Victoria Muñoz y Mario González. Nos despedimos, que estén muy bien y nos encontramos en otra ocasión cuando les digamos bienvenidos a Legión A Oculta. Legión Oculta. Que tengan Cariños a muy todos. buena jornada. Chao.